Bueno, buenas tardes. La semana pasada no estuve con ustedes porque estuve enferma. El frío fue bastante intenso. Bueno, yo soy la profesora Beatriz Figares y con la profesora Mabel Latorre, de Historia también, ambas hicimos un trabajo en un año sabático. Trabajamos sobre la vida musical montevideana. Y de ese trabajo salió este libro, Una mirada a nuestro pasado musical. Del mismo estoy extrayendo conceptos e ideas que pueden aportar algo al tema que estamos tratando sobre las diversiones montevideanas en el siglo XX. Bueno, nosotros en la clase pasada, la charla pasada de formación profesional, la charla pasada habíamos planteado cómo se organizaban las temporadas musicales en el Solís. Que todo el año había ópera, zarzuela y opereta. Durante todo el año. O sea, el teatro cantado era pasión de los montevideanos. Y eso nos lo dice en su 900 Josefina Lerena. Nos dice así: la vocación musical del 900. ¿Se despertó esa vocación? ¿Cómo se despertó? Es difícil responder a eso con precisión, pero la verdad es que la ciudad recibió casi arrobada las más puras manifestaciones del arte. ¿Puede pensarse en una sociedad inculta, pero sensible? Porque la verdad es que luego se consideró que nuestro público era entusiasta y entendido, uno de los más cultos y entendidos de América y quizás el más de todos. Lo cierto es que en esta última década del siglo pasado, se está refiriendo al siglo XIX, algunos compositores uruguayos empezaban también a crear obras de aliento. Luis Ambucetti fundaba el Instituto Verdi y poco después Camillo Giucci, el discípulo de Franz Liszt, creaba el conservatorio al que puso el nombre de su maestro. Y así en el 900, nos dice, llegaron a existir hasta 5 conservatorios con cosas realmente insólitas. Nosotros vamos a agregar que ese gusto por la música, la vida musical, la vocación musical de los montevideanos hunde sus raíces a fines del siglo XVIII, cuando don Manuel Cipriano de Melo levanta la Casa de las Comedias en la calle del Fuerte, hoy 1 de mayo, entre Plaza Zavala y 25 de mayo. El lema que lucía la vieja casona era cantando y bailando corrijo las costumbres. A lo que nos dice allí estarán, cantando y riendo dirijo las costumbres. Y verdaderamente la costumbre del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX fue la ópera. La ópera invadió América. Así, la ópera italiana, nos dice allí estarán, tomó la plaza por asalto y sentó sus reales en el Uruguay y en América por todo el siglo XIX y parte del siglo XX también. Bueno, un elemento que apoya esta idea y que ayudaba enormemente a esa vocación musical era la prensa. Así vemos que la prensa prepara en 1903 la Tribuna Popular, uno de los diarios que consultamos, que es un diario populista y blanco, escandaloso y muy leído, con 19.000 ejemplares, anuncia la llegada de la compañía Nardi Bonetti en 1903. Pero no la anuncia al pasar, sino que aparece en la primera página. Y aparece varios días, no un solo día. Y aparece con determinadas, podríamos decir, facetas de los cantantes, que no era el currículum como podría ser hoy en día. El cantante cantó en tal lado, hizo tal... No. Era algo mucho más personal, algo que trataba de mostrarles a los montevideanos lo que iban a ver. Y es inimaginable para estos días también la extensión de esos textos que reseñan trayectorias de los artistas, que hoy sería impensable. Y el contenido es muy jugoso porque, como ya dije, no es un currículum. No se jerarquiza la actuación profesional, sino que se trata de extraer lo humano de esa persona. Y así tenemos que uno de los primeros en ser presentado por la prensa es el maestro Arturo Toscanini. Bueno, aquí lo tenemos, lo vamos a presentar, Arturo Toscanini, en un programa de la época, que los programas en sí son algo aparte que después los comentaremos. Toscanini, nos dice la tribuna, es un general en jefe de la falange lírica del Teatro Solís. Es joven todavía, de estatura regular, de pocas palabras,
Cuando habla, usa la forma imperativa como quien tiene la costumbre del mando. En Italia fue durante 5 años director del Teatro La Scala de Milán, encargo que siempre desempeñó como dictador supremo que siempre hizo su voluntad. El texto destaca la gran memoria. Cuenta el texto que al comienzo de cada ópera, el primer ensayo lo hacía absolutamente de memoria y dirige de memoria Wagner, que ya es decir, porque Wagner, aparte de ser un autor muy difícil, es muy largo. Un primer acto de Wagner puede durar 1 hora 20, 1 hora y media, y hay que tener una tremenda memoria para acordarse de todo. Bueno, nos dice acá en su reseña, no derrocha simpatía, jamás sonríe. Cuando los artistas ejecutan y solucionan un trozo difícil, siguiendo sus instrucciones, él con un bene y algo que es como una promesa de sonrisa los premia. Después destaca la prensa la cantidad de ensayos que él hizo de los maestros cantores de Wagner. 20 ensayos con artistas y 30 ensayos corales y con orquesta, un total de 58. Entonces parece que esa ópera causó sensación en el Montevideo de aquella época. No es poca cosa ensayar y tanto tiempo una obra, pero además debemos aclarar que, por ejemplo, hasta el año 20, hasta 1920, que se hicieron varias óperas de Wagner, se hacían en italiano. Después del 20 se empezaron a hacer en alemán. Y otra cosa que aparece en la primera página de los diarios es, por ejemplo, toda una reseña sobre Erikle Darkle. ¿Quién es esta dama? Es una soprano muy famosa en esa época, que estrenó La Tosca de Puccini. Llega a Montevideo y llama la atención, por ejemplo, su elegancia, su simpatía, su conversación amena, habla varios idiomas. Y para algunos es francesa, para algunos es francesa, como para Josefina Lerena de Blixen, para otros es rumana. La elogian enormemente y dicen algo que es propio de la época. A todos estos atributos mencionados se le agrega que ha tenido el verdadero corazón de madre, porque todo su afán, todo su ensueño ha sido educar a su hijo. O sea, imposible no cumplir con ese único rol asignado a las mujeres de esa época. Y una cosa, aparte de la prensa, que era muy destacable en la época, es el divismo. ¿Qué es el divismo? O sea, las compañías estaban organizadas en torno a grandes divos. En 1903, ese gran divo va a ser Caruso. Y después vamos a hablar de Caruso, pero ahora me gustaría señalar una cosa. El público, no solamente el público montevideano, sino el público en general, se dejaba atraer por el magnetismo de estos divos. Aquellas magníficas cantantes que con su porte y su talento de excepción ingresaban al escenario del Solís y del Urquiza para mostrar las maravillas de su técnica, tenían que asombrar hasta el infinito al pequeño público montevideano y también a la crítica. Verlas salir del teatro, envueltas en sus costosos y nada comunes trajes y adornadas con valiosísimas joyas y pieles, era de por sí un espectáculo. La emoción de tenerlas un poco más cerca y hasta de pedirles un autógrafo era única. Veamos los atributos que tenían las divas de la compañía. Bueno, ahí señala a Erikle Darkle, que ya nos hemos referido. Y hay 2 elementos de ella que van a ser destacados. Una es, hablando sus viajes, sus conocimientos literarios y la diversidad de idiomas que habla le dan supremacía en cualquier grupo porque encanta y arrastra hasta formarse verdadera corte de admiradores. O sea, una mujer excepcional. Todo se dosifica en esta reseña para sazonar con 2 ingredientes muy atractivos a los montevideanos espectadores de ese momento. Una es lo exótico y otra es lo extranjero. Esos 2 elementos apasionan. Algo exótico y extranjero ya es muy bienvenido, muy recibido. Y en cuanto a sus cualidades vocales, nos dice también la misma prensa que estamos hablando, la Tribuna Popular, tiene una voz tersa de timbre acariciador al oído,
No falta el ingrediente erótico en este periodo, porque lo erótico estaba era una sociedad muy encorsetada, pero siempre eso se escapa. Actualmente está algo empañada su voz, pero como tiene consumado arte de manejarla, cubre cualquier defecto de emisión. Eh, la tesitura de su voz le permite abarcar el género dramático y el ligero. ¿Qué quiere decir la tesitura? El registro vocal, la extensión de su registro. Tenía un registro que podía ir de lo grave a lo muy agudo y abarcaba varios roles de soprano. Bueno, después habla de otra soprano de la época que parece que era un poquito gordita. Entonces, ¿qué hacía? Daba grandes caminatas para mantenerse en línea. Bueno, una cosa que, sumando un poco más a lo que decimos del divismo, me voy a referir a dos momentos de Enrico Caruso. Caruso llegó acá en 1903 en esta compañía Nardi Monetti, que hicieron en 11 días 10 títulos operísticos. Es mucho. 10 títulos en 11 días es mucho. Y Caruso cantó en 3 óperas muy diferentes una de otra. Acá tenemos lo que nos dice de su actuación en Manon. Los elogios de la crítica son jamás vistos anteriormente. Los cosecha Enrico Caruso. En el primer acto se reveló como un tenor de garra. Hace mucho que no oíamos un cantante de sus condiciones excepcionales, voz igual de timbre agradable y de amplios registros, dominio absoluto de la escena, por la que anda como en su casa, estilo de canto impecable, fraseo claro, expresión intensísima y un amor al arte que se trasluce en el alma que pone en su labor. Bueno, después dice, desde los buenos tiempos de Auxilia no recuerdo un trabajo tan dramático y exquisito. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y a referirnos que Auxilia fue un gran tenor uruguayo que cantó en Europa y que era el Otello preferido de Verdi. También nosotros supimos y sabemos tener grandes cantantes. Bueno, dice que se reconcentra en sí mismo cuando canta, no existe el público, cierra los ojos y se olvida de que delante de él hay quien lo escuche, quien bebe sus frases, quien espera el momento oportuno para manifestarle su admiración. Esto lo hace en Manon, pero también va a recibir la ovación de la crítica cuando nos hable de su Elixir d'Amor. Parece que Elixir d'Amor lo cantó admirablemente, sobre todo el aria muy conocida por todos, Una furtiva lágrima. Dice, solo ese breve momento compensaría. Qué manera de decir, de interpretar, de conmover, qué modo de filar agudos, de suspirarlos, de abrirlos luego para recogerlos después y hacerlos estallar en una cascada de sonoridades magníficas que se derramaban por la sala a manera de una lluvia de sol radiante. Bueno, muy romántica la crítica, que después vamos a ver que también tiene una concepción filosófica determinada del arte. Cuando habla acá de filar los agudos, vamos a explicar un poco qué es eso. Cuando se toma una nota aguda, fuerte, se sostiene y se va disminuyendo y no concluye, sino que después se le da un envión de aire y crece. Bueno, para hacer eso hay que tener técnica, hay que tener una gran columna de aire que sostenga ese sonido para que no caiga, y hay que tener, vamos a decir, muy entrenado todos sus músculos para sostener eso, que no es fácil de hacer. Pero no solamente resplandece en esas 2 óperas Caruso, sino que hablan de la ovación que recibió, que no tiene precedentes en la actual temporada, nos dice el crítico. Se pidió el bis y fue cantada, si cabe, mejor que la primera vez. Y esta sería la hora en que estaríamos aplaudiendo a Caruso si la batuta de Toscanini no nos hubiera impuesto silencio. No cantó solamente durante la representación, cantó como un descosido, según la frase vulgar, toda la noche, derrochando voz, gracia, arte, elegancia y hasta comicidad.
porque este rol de Elixir de Amor es una ópera bufa que el cantante tiene que también ser autor porque hace de un campesino muy, muy tímido. Y esa furtiva lágrima se la canta a Dina, la dueña de donde él trabaja, la contadina rica, que lo desprecia, pero en determinado momento cuando él se va con otra, porque se toma el elixir de amor, que no es más que un vinito malo que vende un cuentamusas que anda por ahí, ella ve que se va con otra y llora. Y es esa furtiva lágrima de Adina que canta el tenor, el protagonista. Se cierra esta temporada con Tosca. Y allí se produce, nos dice el crítico, otro delirio cuando interpreta Caruso el Lucevan le stelle. El Lucevan le stelle quiere decir y brillaban las estrellas, lucían las estrellas. Y es el aria que el tenor canta en el último acto de Tosca. Y aquí sí podemos hablar de divismo, porque es ese título Tosca, que era un título muy reciente, no recuerdo si Tosca es del año, es muy reciente, es de principios de siglo, esto es en el 1903. Caruso y el rol de él es un rol que canta los 3 actos que duran la ópera. Comienza el acto primero, él cantando Recóndita Armonía, una bellísima aria. Canta en el segundo acto, que es muy intenso, porque